Bueno, amigos, vamos a iniciar una serie de charlas, de conferencias, utilizando este medio de la tecnología para poder hablar sobre la cosmobiología o la astrología científica. Muchos son los conceptos que se vierte sobre astrología desde la antigüedad, pero imaginemos que nosotros podemos observar todas las noches el cielo que nos rodea. Podemos decir de que estamos ligados al universo porque somos un punto más dentro de esa observación que tenemos. Miremos el cielo estrellado y vemos que a muchísima distancia se encuentran puntículos de luz, que son las estrellas que muchas veces estas hace miles de años dejaron de existir, pero su luz aún permanece. De igual manera la astrología es así como una estrella. Hace miles de años fue estudiada y practicada por grandes sabios, y a pesar que estos grandes sabios de la antigüedad dejaron de existir, la astrología todavía persiste luminosa y brillante. Porque es un fenómeno, es un hecho natural de la vida. Es, es el ser humano enlazado a los patrones cósmicos y a los patrones cosmobiológicos. No podemos desajustar a la vida humana de esta parte cósmica. No podemos tampoco cerrar los ojos y decir de que ese ser humano no está conectado o influenciado sincrónicamente con el universo. Este universo, obviamente lo más cercano al hombre es pues el sistema solar, y el sistema solar está constituido por el Sol como su estrella central y los planetas que giran en torno a él de la misma forma como los electrones pues circundan al átomo. Lo que es arriba es como lo que es abajo, para que se cumpla el milagro de la unidad, dice un principio hermético muy antiguo, pues el principio en la que se sustenta la cosmobiología es el principio de unidad. Todo está unido, entrelazado, interconectado. Cada cosa que sucede sobre la superficie de la Tierra también es generado causalmente por situaciones, por fenómenos biodinámicos que se sucede, que acontece en el universo. Entonces nosotros estamos pues ligados genéticamente a ese cosmos. No es como una fotografía en la que somos exactamente iguales, es decir, no hay identidad. Lo que sí hay analogía, hay semejanza, porque el ser humano es una entidad corpórea, bioenergética, biopsicoenergética, que tiene su propio mecanismo para su desarrollo, pero este mecanismo está sustentado en los mismos principios, leyes y fenómenos que acontecen a los cuerpos celestes, al universo y a todo lo que rodea en esta vasta creación. Por eso que identidad no hay, semejanza sí hay. Y es por esta semejanza que se establecen las analogías y que podemos decir, expresar, que un fenómeno cósmico puede tener una respuesta o un resultado en un fenómeno humano. Esto estudia la cosmobiología. Y cuando comenzamos a rastrear y buscar en lo más profundo
de ese ser humano a través de ese camino que nos lleva hacia el núcleo de la célula, vemos que la célula pues tiene fundamentalmente en su núcleo una información. Esta información está sustentada en un código y este código tiene fundamentalmente cuatro bases nitrogenadas principales que forman este doble helicoide que es el ADN. Los principios que sustentan a este código humano son los mismos principios que sustentan el movimiento de la Tierra, el movimiento del universo. Entonces, si son los mismos principios con sus leyes correspondientes que en la que está sujeto el ser humano y sujeto el cosmos, por lo tanto, esta semejanza hace una especie de puente, un ligamen entre el cosmos y la vida. Y el proceso en la vida va a estar causal y sinérgicamente motivada a través de estos movimientos cósmicos. Por lo tanto, si en el ser humano, que es una entidad cuya base representativa es el sistema nervioso y el sistema endocrino, estos se expresan a través de ciertos principios psicológicos que de una manera desmenuzada, partiendo de la base 4, tenemos 12 expresiones psiconerviosas, correspondientes a los 12 momentos espaciotemporales en que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol. Por lo tanto, cada porción de la traslación de la Tierra tiene una similitud, una sintonía sinérgica con una expresión específica de un ser humano cuando se formó, cuando expresó su individualidad después de salir del vientre materno. Si nosotros diseñamos este espacio-tiempo en la que ese ser humano comenzó a mover sus relojes biocósmicos sintonizados al reloj universal, si diseñamos eso en un aspecto casi bidimensional, tenemos una carta astral. Entonces la carta astral es el diseño psicográmico, cósmico, de un momento en el tiempo y el espacio del cosmos. Es como una fotografía en el instante en que empezó la vida sobre la Tierra. Y al estar ligados a ello, los movimientos del universo, en este caso del sistema solar, como algoritmos cósmicos, van suscitando respuestas constantemente, diariamente, a ese ser humano que en un momento espacio-temporal tuvo su comienzo, su inicio. La carta astral representa todo ese instante cósmico que estuvo estructurado y diseñado en el momento que ese individuo tuvo la primera inhalación de vida. Y como tenemos graficado estos elementos a la manera cósmica, y estos solamente son semejantes, representan en sí el hombre hecho cosmos, podemos, en base a unas deducciones psicoastrológicas, en base a ciertas leyes de interpretación, considerando el simbolismo de cada elemento, que podemos extraer deducciones del destino de ese ser humano. Entonces el destino está graficado ya. Desde el momento en que nace ese ser humano, está graficado en su código genético. La carta astral no es más que la expresión del código genético en todos sus aspectos de su destino. Podríamos decir que el genoma humano, bajo lente de la astrología, puede ser
y es de hecho descifrado, porque es un elemento que los biólogos, los genetistas, aún no logran descifrar por la complejidad de esta macromolécula. Pero esta macromolécula obedece a principios. Los principios de alguna forma agrupan muchas leyes y las leyes agrupan muchos fenómenos. Pues es a nivel de los principios que la carta astral puede determinar el destino humano. Entonces estamos llevando el genoma humano a principios que constituyen la base de un destino del ser humano. Es una visión cosmogenética, es una visión del genoma humano cósmico. Y es en base a los principios que el astrólogo se mueve, interpreta y pronostica. Como la vida sobre la superficie de la Tierra está ligada al movimiento de rotación de la Tierra, este movimiento de rotación que va de oeste al este va a aparecer en forma aparente el Sol por el este, como si estuviésemos viendo que va ascendiendo todos los días, no solamente el Sol, sino las estrellas, los planetas, incluso esta franja de la eclíptica que está dividida en 12, que llamamos los signos del zodiaco o el zodiaco trópico. Entonces, cada cierto tiempo que la Tierra se mueve en rotación orbital, pues vemos aparecer un sector, una franja de 30 grados, que puede ser un signo zodiacal, puede ser el cordero, el toro, y vemos aparecer que los grados van subiendo, ascendiendo por el oriente. Y es un movimiento de ascensión. Por lo tanto, en un momento dado, cuando nace una persona, que es su carta astrológica, vamos a ver que en el horizonte encontramos el plano del horizonte, pues llega a tener un contacto con una parte del zodiaco trópico, con un grado de la circunferencia, y decimos que este es el ascendente a tantos grados de tal signo. Y es desde allí que pues, se viene la distribución planetaria alrededor de la carta astrológica y las diferentes interacciones entre los cuerpos celestes para propiciar pues los llamados aspectos astrológicos. Una vez que tenemos el diseño de esta carta, pues tenemos en nuestras manos bidimensionalmente todo un destino, toda una vida, con un sinfín de pormenores, y en esta vida, en este destino, detalla pues las dramas, las comedias, los sinsabores, las alegrías, las trascendencias de esos seres humanos. Entonces el astrólogo tiene que observar detalladamente cómo es estructurado su cosmogenoma humano. Y gracias a las leyes de interpretación dadas por el eminente y gran sabio de la antigüedad, Jean-Baptiste Morin de Villefranche, podemos deducir, inducir y deducir lo que tiene que vivir ese ser humano. Y si hacemos una especie de movimiento en base a la rotación de la Tierra, que serían las direcciones primarias, y en base a tiempo real los tránsitos, con otros elementos de la astrología predictiva, podemos ver los ritmos planetarios que van causando sucesos en el ser humano. Pero todos estos movimientos que tienen que ver con los planetas, principalmente que son los actores dinámicos de esta interacción cielo-tierra, ser humano, vamos rastreando y cotejando su movimiento y estos van provocando sucesos, acontecimientos que mediante deducciones psicoastrológicas podemos determinar qué es lo que le espera, le depara a este ser humano dentro del continuo espacio temporal. Esta carta astral que determina ese diseño
pues los astrólogos, es un instrumento para los astrólogos muy importante. Es el instrumento en el cual nosotros podemos investigar un fenómeno de vida, ya sea dado al individuo, a una colectividad o a una nación. Es la investigación, tiene que tener pues un instrumento, y este instrumento es la carta astrológica, o como llamamos en cosmobiología, cosmobiografía.